Muy buenas noches, hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos esta noche interesantísima. Acompañándonos está el doctor Ernesto Collazo. Vamos a presentarle hoy el webinar Cómo detectar daños de la retina antes de que ocurran. Yo soy Jorge Fernández, presidente de iMinds Ophthalmics. Somos los distribuidores para LKC en Puerto Rico y el Caribe. Así que de nuevo, gracias por su atención. Es un placer tenerlo junto a nosotros esta noche, junto al doctor Ernesto Collazo, a quien agradezco su interés para que todos aprendamos un poquito más sobre las nuevas tecnologías en el campo de la salud visual. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos de nuevo. Y voy a hablarle brevemente sobre algunos datos sobre el doctor Collazo. El doctor Collazo fue graduado de la Universidad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Continuó sus estudios de oftalmología en la Universidad de Pensilvania y su residencia la hizo en el Hospital Universitario Hahnemann, donde fue seleccionado como jefe residente del Departamento de Oftalmología y honrado con el premio de residente del año por el Departamento de Cirugía. El doctor Collazo también ha servido como orador en múltiples ocasiones por varias organizaciones médicas en los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, y actualmente es miembro de la Academia Americana de Oftalmología. También ha sido reconocido por la revista Newsweek Magazine como uno de los 15 líderes de cirugía láser en Estados Unidos. Antes de pasar su atención al doctor Collazo, durante la presentación tendrán oportunidad de hacer algunas preguntas a través de la plataforma. Simplemente abra el panel de control, busque el encasillado de preguntas, escriba las mismas y presione el botón de enviar. Sus preguntas aparecerán en el buzón. Luego el doctor Collazo estará pausando en varias ocasiones o al final de la presentación para contestar las mismas. Pues sin más preámbulo, una vez agradecemos una vez más al doctor Collazo por compartir sus conocimientos en este interesante tema. Y adelante, doctor Collazo. Perfecto, muchas gracias Jorge y gracias a todos por tomarse el tiempo esta noche para compartir con nosotros este ratito hablando de esta nueva tecnología, sobre todo nuestros hermanos de la República Dominicana, que sé que hay varios viendo la conferencia, bienvenidos. Lo que vamos a hablar hoy es de cómo detectar cambios o daño a las células de la retina antes de que ese daño se convierta en daño permanente. Como ustedes aquí ven mis divulgaciones, como ustedes saben, nosotros podemos evaluar tanto la estructura como la función de la retina. Para la estructura, pues tenemos sistemas que la evalúan de manera subjetiva, como nuestra cámara de fondo de ojo, y por supuesto el OCT, que nos da una evaluación mucho más objetiva. En cuanto a función, pues también tenemos esa división entre métodos subjetivos como el campímetro y por supuesto la electrofisiología visual, que es la manera de ver objetivamente cómo están funcionando esas células. La limitación de la electrofisiología visual a través de muchas décadas, y esto existe desde la década de los 40, es que siempre ha sido una prueba bien onerosa tanto para el que la hace como para al que se la hacen. El paciente se le ponían por mucho tiempo unos sensores bien incómodos. La cantidad de energía eléctrica que genera la retina es menos de 20 milivoltios y pues obviamente está rodeado el ojo de músculos que también generan energía eléctrica, sin mencionar el cerebro. Así que era bien difícil poder hacer el estudio y pues tenía que tener un sistema sumamente complejo. Evaluar los resultados era también muy difícil, requería un doctorado en electrofisiología visual, básicamente. Y por eso, pues nosotros los oftalmólogos habíamos relegado por muchos años esta tecnología a ser utilizada en centros de investigación, centros de enseñanza. No era algo que usábamos en la clínica diariamente. La meta de este aditamento del Red Eval es cambiar eso y en realidad lo ha cambiado por varias razones. Número uno, es portátil, es un poco más grande que un oftalmoscopio directo. Los sensores son unas tirillas que se ponen en el párpado inferior y no molestan para nada. La prueba dura, en mi oficina la hacemos en 5 minutos ambos ojos. Es sumamente corta y
por esa razón, pues no interrumpe el flujo de pacientes en la oficina. Yo no necesito tener un día específico para hacer estudios o un cuarto específico para hacer estudios. Puedo simplemente decirle al asistente, vamos a hacerle un ERG un momentito en lo que yo veo el próximo paciente y tengo la información que necesito. La interfase es sumamente simple. Mis técnicos aprendieron a utilizar esto en media hora. Y compara los resultados del paciente con una base de datos que nos permite entonces inmediatamente interpretar esos resultados sin necesidad de ser expertos en electrofisiología visual. O sea que en realidad lo hace una herramienta que podemos utilizar como utilizamos el OCT o la cámara de fondo de ojos o el campímetro. Otra de las ventajas que para mí son bien importantes en este device es el hecho de que no tenemos que dilatar el paciente, no necesariamente tenemos que poner el paciente a que se adapte a la oscuridad y hacer todo lo que normalmente se hace para un electroretinograma normal. Y la otra ventaja es que no requiere que el paciente esté concentrado mirando en un punto específico, ¿verdad? Que es bastante difícil lograr en algunos pacientes y funciona aún si hay opacidades, ya sea en la córnea o el lente. El área de contacto, la copa esta que tiene en hule no toca el ojo en ningún momento. Tiene una luz LED rojita que le permite al paciente saber en qué dirección mirar, pero aún si el paciente mira alrededor, el resultado va a ser igual de bueno. Pueden ver aquí el sensor, la tirilla que mencioné, y todo lo que tiene que hacer el usuario, el técnico o la técnica, es asegurarse de que la pupila está dentro de ese círculo que ve en la pantalla. Es tan sencillo como eso. La electroretinografía en general es nuestro equivalente al stress test que hacen los cardiólogos. Los cardiólogos estimulan el corazón y miden la actividad eléctrica que genera para saber cómo está la función cardíaca antes de que haya un evento, ¿verdad? Un infarto, etcétera. Pues en nuestro caso, nosotros estimulamos los fotorreceptores y las diferentes células en la retina y medimos con este tipo de tecnología la actividad eléctrica que generan como resultado de ese estímulo. Cuando el estímulo visual llega al ojo, pasa a través de la retina y finalmente activa los fotorreceptores. Y eso en la onda que vemos es una onda negativa, que se llama la onda A. De ahí los fotorreceptores entonces convierten eso en energía eléctrica y lo envían a las células bipolares. Eso se ve como la onda B en el electroretinograma. Y finalmente ese mensaje pasa a las células ganglionares que generan una onda negativa que se conoce como el photopic negative response. Así podemos ver en diferentes partes de la onda diferentes células dentro de la retina. Como ustedes saben, generalmente para hacer un ERG completo, se hacen una serie de diferentes estudios. El paciente tiene que estar adaptado a la oscuridad, se miden en varios diferentes estudios de esa manera y luego se adapta a la luz y se repiten. Son 5 o 6 estudios diferentes. Este sistema, aunque es bien pequeño y se ve relativamente sencillo, tiene la capacidad de hacer todos esos estudios. Y aquí pueden ver que todo lo que el usuario tiene que hacer es simplemente mirar en la pantalla, escoger qué prueba quiere hacer, qué protocolo quiere usar, y entre los protocolos podemos ver los protocolos de la Sociedad Internacional de Electrofisiólogos Visuales, y aquí están prácticamente todos. O sea que yo puedo hacer un estudio tan completo como yo quiera, pero también puedo hacer un estudio tan sencillo como yo quiera. Así que no tengo que hacer todas estas cosas si no quiero, sino que gracias a la tecnología que ellos han desarrollado y al software que han desarrollado, me dan una serie de reportes que van directo y al punto y que me permiten de una manera bien sencilla ver los resultados. Por ejemplo, es un reporte que se hace para pacientes con diabetes, en donde me dice inmediatamente si está dentro de lo normal, y podemos ver la respuesta de los fotorreceptores. Este protocolo, que es lo que ellos llaman el DR Assessment Protocol, el protocolo para retinopatía diabética, está basado en una puntuación que usa el tiempo de respuesta o el implicit time, la amplitud de respuesta, la reacción pupilar, que es bien útil, y la edad del paciente. Y con esos 4 factores me da un número, una puntuación
que mientras más baja esté, mejor. Lo normal es hasta 23.4. Si está en más de 23.4, esto se ha demostrado en una serie de estudios clínicos, la probabilidad de que ese paciente necesite una intervención en los próximos 3 años es 11 veces mayor. O sea que esto tiene un valor predictivo sumamente alto. Y esto es bien importante en retinopatía diabética porque, como ustedes saben, nosotros por muchas décadas hemos clasificado la retinopatía diabética basado en lo que se puede ver en una foto, ¿verdad? El Early Treatment Diabetic Retinopathy Study se basaba en fotografías de la retina. Y cuando nosotros vemos cambios en la retina ya en una fotografía o un examen de fondo de ojo, ya esos cambios son permanentes, ya tiene que haber sangrado, tiene que haber liqueo de proteínas. Eso es una etapa ya moderada, si no severa, de retinopatía diabética, y por eso es que muchos de nuestros pacientes con retinopatía diabética no responden a tratamiento porque los estamos tratando en una etapa muy avanzada. Antes de que eso ocurra, ya hay pérdida de capilares que todavía es mínima y no se puede muchas veces ver aún con un angiograma de fluoresceína, pero los fotorreceptores sí perciben que les está llegando menos oxígeno y va a haber una pérdida de función de esos fotorreceptores, y el ERG es la manera de detectar eso. Los estudios han demostrado, en este estudio específicamente, que la retinografía demuestra sin duda alguna que la función neuroretiniana se afecta antes de que se puedan identificar cambios vasculares en la retina. O sea que yo no puedo esperar a que el paciente tenga capillary dropout en un angiograma de fluoresceína, o mucho menos ya, ¿verdad? El microaneurismos que están sangrando o liqueando. Con el electroretinograma yo sé que ya eso está comenzando a suceder, no solamente en la retina, sino en otros órganos del cuerpo, por supuesto, pero me permite saber que ese paciente yo tengo que intervenir antes que eso. Aquí tienen un ejemplo de un paciente que se le hace el estudio. Yo le hago este estudio a todos los pacientes con diabetes, no con retinopatía, con diabetes. De la misma manera que el cardiólogo nos hace un estudio todos los años de electrocardiograma, pues yo le hago un estudio a todos mis pacientes con diabetes utilizando este DR score. El estudio me da la puntuación, en este caso 14.8, me dice de hecho que está dentro de lo normal, y utiliza el sistema de colores de semáforo que estamos acostumbrados a utilizar en otras tecnologías como el OCT. Aquí por ejemplo, podemos ver que en este paciente el tiempo de reacción de los fotorreceptores en milisegundos está dentro de lo normal y está sombreado verde como resultado de eso. Y la amplitud de esa respuesta también está dentro de lo normal. Esto es un paciente cuyos fotorreceptores están funcionando perfectamente bien en ambos ojos. Y yo sé que pues lo puedo ver una vez al año y no tengo que verlo más a menudo que eso. De los dos factores, cuando el tiempo de reacción se aumenta, el implicit time está prolongado, eso significa que esas células están bajo estrés, todavía no necesariamente dañadas. Cuando la amplitud empieza a disminuir, ya eso significa que hay una pérdida de células, que ya el número de células que están respondiendo es menor y el voltaje cumulativo, por supuesto, disminuye. Así que ya eso es un cambio todavía más avanzado. En este ejemplo, esto es un paciente que no tiene retinopatía que se pueda ver clínicamente, pero ya tiene un DR score más allá de lo normal, está en 24.8, y específicamente lo que ha pasado es que se ha prolongado el tiempo de reacción, o sea que estas células están reaccionando lentamente, pero una vez reaccionan producen el voltaje normal, o sea que este paciente todavía tiene un daño que no es permanente. Lo que yo hago en este caso es que envío el paciente a donde su médico de cabecera para que le pongan un parcho de los que miden la glucosa 24 horas al día por varias semanas para ver en qué momentos del día está teniendo picos de glucosa en la sangre y hacer los ajustes necesarios para eliminar esos picos y evitar que esto se convierta en un daño permanente. O sea, que tiene un uso específico inmediato, no es simplemente qué hago ahora. Y esto me toma a mí 2 segundos hacer esa decisión porque el reporte es bien sencillo, va directo y va al punto. Otro tipo de reporte que el sistema ya me provee es el reporte que me da primero la función de los fotorreceptores arriba, y tengo el A-wave, que son los fotorreceptores, el B-wave, que son los ganglion cells,
Y abajo este reporte me da el Photopic Negative Response. De nuevo, el Photopic Negative Response es más específico para las células ganglionares, o sea que es más específico para glaucoma. Y yo puedo ver lo mismo, los mismos parámetros que siempre se miden, el tiempo de respuesta, la cantidad de energía que generan los fotorreceptores, y aquí le añaden un ratio. El W ratio tiene que ver con la facilidad con la que la energía eléctrica se mueve a través de la retina, desde los fotorreceptores hasta las células ganglionares. En un paciente con edema, obviamente, o con sangrado, pues va a ser mucho más lento, y el W ratio va cambiando. Lo normal es que sea lo más cerca de 1 posible. Esto es un ejemplo de un paciente en donde vemos que en la parte de arriba, que sí hay un poquito de dificultad con los fotorreceptores, están respondiendo un poco lento, pero la cantidad de energía que producen en el ojo derecho por lo menos es normal. En el izquierdo ya no es tan normal, ya está fuera de lo normal también. Sin embargo, cuando miramos abajo, el Photopic Negative Response está afectado solamente en el ojo derecho. Entonces, esto es un paciente que tenemos que evaluar más a fondo para posible glaucoma, porque el Photopic Negative Response del lado izquierdo, la función de las células ganglionares, está normal. O sea que yo puedo básicamente disectar las diferentes partes de los diferentes grupos de células en la retina y evaluarlas por separado con un estudio rápido, sencillo, y que me da un resultado que va directo y al punto. Si hay alguna pregunta hasta este momento, este sería el momento. Jorge, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguien que haya hecho preguntas? No, no tengo ninguna por el momento, doctor. Hasta ahora. Muy bien. Yo creo que la parte más interesante va a ser presentar casos clínicos, porque es mucho más fácil, ¿verdad?, demostrar de qué estamos hablando. Este primer caso es un paciente sospechoso de glaucoma que me lo envía a un optómetra local. Él le hizo una tonometría utilizando el sistema. Aquí en Puerto Rico los optómetras no pueden utilizar anestésicos tópicos, así que usan el tonómetro de aire. Y pues muchas veces la presión sale elevada, eso no es raro. En este caso salió en 26 milímetros de mercurio en ambos ojos. El paciente tiene un historial de glaucoma, su madre específicamente. Y pues el optómetra se preocupó, le tiró unas fotos del nervio óptico, que son las que vemos aquí, que demuestran un poquito de asimetría en las copas, el izquierdo siendo un poquito más grande que el derecho, pero nada verdaderamente contundente. Se le hizo un campo visual y como pasa muchas veces, la primera vez que a un paciente se le hace un campo visual, hay una curva de aprendizaje bastante marcada en algunos pacientes, y en este caso pues el paciente tiene múltiples pérdidas de fijación, no está mirando en la misma dirección todo el tiempo, y tiene un alto número de falsos negativos, así que parece como si fueran unos escotomas arqueados, pero no podemos estar seguros, y de nuevo eso siempre ha sido, comúnmente es el caso con los campos visuales. Se le hace entonces un OCT del nervio óptico, y aquí vemos que en el ojo izquierdo, en el nervio óptico, pues sí hay un área en el cuadrante inferior donde parece haber pérdida de fibras nerviosas, que lo podemos ver aquí. La pregunta es, no, estamos hablando de relegar a este paciente a usar medicamentos el resto de su vida, o hacer un procedimiento invasivo, ¿verdad? Como una trabeculoplastía por láser. Y antes de eso, pues uno quiere estar seguro. Ahí es donde entra un estudio como el electroretinograma. Se le manda a hacer un electroretinograma al paciente que se toma 5 minutos y me deja saber lo que está pasando. Tenemos que tener en mente que la progresión de daño en glaucoma comienza primero con pérdida de función o apoptosis, muerte celular programada, y eventualmente tenemos ya pérdida permanente de neuronas. Para que un campo visual demuestre esa pérdida, muchos estudios han demostrado que el paciente tiene que haber perdido 50% o más de las neuronas. O sea que eso es un cambio ya avanzado. El OCT nos ha ayudado en las últimas décadas a detectar eso mucho más temprano. Un OCT del nervio óptico es capaz de detectar pérdida de neuronas hasta 4 años antes de que se pueda detectar con un campo visual. Así que ha sido una herramienta muy valiosa, pero aún el OCT va a detectar una pérdida que ya ocurrió, que ya es permanente. Lo ideal sería detectar cuando hay una pérdida de función que todavía es reversible, cuando las células están bajo estrés, pero no se han dañado todavía. El ERG es el instrumento que puede hacer eso.
En este ejemplo de este mismo paciente, se le hizo un ERG y el Photopic Negative Response, que es el que tiene que ver con glaucoma, sale completamente normal. Tanto el tiempo de reacción, el implicit time, como el voltaje de los ganglion cells está dentro de lo normal. O sea que esto es un paciente que tiene una función ganglionar y de nervio óptico normal. Para estar todavía más seguro, yo estaba haciendo electroretinografía ya por varios años con diferentes instrumentos y tengo un instrumento que me permite hacer un Visual Evoked Potential, que es un pattern response. Cuando se usan patrones, pues es un poquito más sensitivo, o siempre se había pensado que son un poquito más sensitivos. En este caso, el VEP, de nuevo, demuestra amplitudes normales y el latency también es normal. O sea que el tiempo de respuesta y el voltaje es normal por completo. Eso me deja saber que este paciente no tiene glaucoma hasta ahora. Y que puedo darle seguimiento como un sospechoso de glaucoma. Obviamente no necesitamos hacer un VEP, porque y lo cual es bueno, porque el VEP tiene varios problemas. Número uno, requiere que el paciente tenga su corrección de espejuelos. Los sensores obviamente son muchos más y son más incómodos. El paciente tiene que estar a una distancia exacta del monitor que van a estar mirando. Tiene que estar mirando directamente al punto de fijación. Si hay algo eléctrico cerca de esta máquina, el resultado no va a salir bien. Y es mucho más lenta. El proceso completo de hacer un VEP en este paciente se tomó cerca de media hora, comparado con 5 minutos con el Red Eval. Y ya hay varios estudios en la literatura que han demostrado que el Photopic Negative Response y el Pattern Electroretinogram, el VEP es un Pattern Study, funcionan similar en detectar glaucoma. Así que ya yo no necesito hacer un Visual Evoked Potential en este paciente. Yo con el Red Eval puedo hacer un estudio que me da esa información inmediatamente en cuestión de 5 minutos. O sea que ha cambiado la manera en que yo manejo mis pacientes de glaucoma en la clínica, haciéndolo mucho más fácil. Y de nuevo, no es una herramienta que por sí sola me va a detectar todo lo que yo necesito. Ninguna herramienta hace eso por sí sola, ni el OCT, ni el angiograma de fluoresceína. Es una herramienta adicional que me da una información que yo puedo añadir a la que ya tengo y decidir cómo tengo que manejar ese paciente. Este es un caso de un paciente que se va a operar de catarata, es referido porque se está quejando, por supuesto, de visión borrosa, y en evaluación tiene membranas epirretinianas en ambos ojos. La pregunta es qué tan significativas son. Hoy en día utilizamos mucho los lentes avanzados, los lentes multifocales, y los lentes con profundidad de enfoque extendida, pero pacientes con problemas de retina pues no son buenos candidatos para estos lentes. La pregunta es qué hacemos con este paciente. Hacemos un OCT y vemos que en realidad el OCT no demuestra mucho. Hay un poquito de distorsión en la fobia en el ojo izquierdo, no hay engrosamiento de la mácula, así que esto no nos dice mucho. Pero cuando miramos el electroretinograma, sí vemos que en ambos ojos está afectado la función celular y que el voltaje está disminuido en varios niveles celulares, incluyendo las células bipolares y hasta los ganglion cells, que están justamente debajo de las membranas, ¿verdad? Esto es un paciente al que yo no le pondría un lente multifocal. Ya ahí yo puedo hacer la decisión inmediatamente. Y de hecho a todos los pacientes que son preoperativos en los que yo estoy considerando un multifocal se le hace este estudio. Aquí podemos ver que en el ojo izquierdo tanto el tiempo de reacción como el voltaje están afectados. En el derecho el tiempo de reacción no está afectado, pero el voltaje sí. Así que a este paciente no se le mandó a hacer un lente premium, no se le puso un lente premium y nos ahorramos múltiplos dolores de cabeza. Todos sabemos lo que es, ¿verdad? Hablar con un paciente que pagó por un lente premium y que no está contento con su resultado. Gracias a Dios pasa muy poco, pero cuando pasa es una verdadera pesadilla. Y esto es una herramienta que permite minimizar ese tipo de evento. Este es otro paciente que se va a operar de catarata y tiene membrana en el ojo derecho. Es un quiropráctico retirado. Y cuando miramos la membrana en el ojo derecho, hacemos un OCT y vemos que definitivamente está engrosada la mácula.
Esto es un paciente al que pues, yo ni consideraría, ¿verdad?, ponerle un lente multifocal, pero hay veces que yo uso mucho la monovisión en muchos de mis pacientes, y este paciente pues ya vino interesado en eso porque a su esposa se había operado y se le había dejado con monovisión y estaba muy contenta con el resultado. Y la pregunta es, ¿podríamos tratar eso aquí, ¿verdad? ¿Cómo están funcionando las células en esa retina? Hacemos el electroretinograma y vemos que sí, que hay alguna pérdida leve de función en las células de la retina, pero no es severa. De hecho, cuando vemos aquí abajo la respuesta a 30 Hz, que es la más predictiva de cómo están funcionando la retina, es normal en realidad en ese ojo derecho, igual que en el izquierdo, de hecho prácticamente igual que en el izquierdo. Eso me da la confianza para yo ofrecerle a este paciente, ponerle un lente monofocal, por supuesto, no multifocal, en el ojo derecho, para distancia, ese es el ojo dominante, y en el ojo izquierdo, que es el ojo no dominante, poner un lente multifocal perdón, un lente monofocal y dejarlo con un poco de miopía residual. Y el paciente va a funcionar bien. Hay quien diría, pues vamos a hacerlo al revés, usar el ojo izquierdo para distancia. Eso es otro tema para otro día, pero el punto es que me permite ser un poquito, sentirme más cómodo en darle al paciente un resultado visual que es lo que el paciente quiere y que le da mejor función visual. Este caso es un caso de un paciente con edema macular por diabetes, y podemos monitorear qué tan efectivo está siendo el tratamiento para este paciente. Esto es una señora de 84 años de edad, que un colega de retina, que fue quien me prestó este caso, él lo está viendo desde el 2006, y tratándolo. Ya el paciente es pseudofáquico y ha tenido múltiples tratamientos, como pueden ver, incluyendo láser, inyecciones de anti-VEGF, de varios tipos de anti-VEGF, terminando finalmente ¿verdad?, con Lucentis, etcétera, y finalmente Iluvien. Aquí podemos ver el paciente al principio, cuando ya había recibido varios tratamientos, incluyendo obviamente el láser, pero todavía no Iluvien, la visión estaba en 20/40, y vemos el edema macular con los pétalos, los cistoides, ¿verdad?, característico de esta condición. Aquí vemos en el ojo izquierdo que básicamente está pasando lo mismo, la visión está en 20/50. Y aquí vemos la comparación antes y después de tratarlos con Iluvien. Vemos como en el ojo derecho y también en el izquierdo, pues hubo una respuesta bastante buena al Iluvien secando la mácula. Después del Iluvien, se le da seguimiento al paciente y se le hace un electroretinograma cada cierto tiempo para ver cómo está la retina. En este caso, el paciente 15 meses después de la última inyección de Iluvien tiene una visión de 20/25 en el ojo derecho y 20/40 en el ojo izquierdo. Y la pregunta es, pues, ¿podemos extender el tiempo de evaluación para este paciente? Definitivamente el grosor de la retina ha disminuido significativamente, más en el ojo derecho, que fue el ojo que más tratamientos recibió. Y cuando miramos aquí, hacemos el electroretinograma y vemos que en el 2018 y de nuevo en el 2019, el resultado es excelente, está dentro de lo normal. El assessment de diabetes, la puntuación de diabetes, y es un paciente que nos sentimos cómodos diciendo, pues vamos entonces a verlo menos a menudo. Yo sé que esta retina, no solamente la estructura, sino la función de la retina, están dentro de lo normal, aún con un año de diferencia entre estos dos estudios. Así que ese paciente, pues podemos darle el tiempo de venir pues menos a menudo, que sabemos que con los pacientes a los que se le hacen inyecciones intravítreos, verlos todos los meses, inyectar todos los meses es oneroso para los pacientes y de hecho para la práctica también. En este caso tenemos un paciente que tenía retinopatía diabética no proliferativa y progresa a retinopatía diabética proliferativa, y podemos darnos cuenta que eso está por pasar con estudios electrofisiológicos. El paciente tiene 39 años de edad y hace 20 años que tiene diabetes tipo 1, controlado con múltiples medicamentos, y tiene una agudeza visual de 20/20 en el ojo derecho y 20/25 en el ojo izquierdo. Se le empezó tratamiento para edema macular, y aquí pueden ver antes y después del tratamiento, en 2016-2017 en el ojo derecho.
y lo mismo en el ojo izquierdo. Y el tratamiento pues ha sido efectivo en definitivamente mejorar la condición de la retina. Pueden ver que el tratamiento es un poco más extenso en el ojo derecho, toda esta área, que en el izquierdo, que fue un área un poquito más localizada. Y el paciente, pues de nuevo, se les da seguimiento a estos pacientes con un electroretinograma lo menos una vez al año para ver cómo está funcionando la retina, los fotorreceptores. Y en este paciente, en el 2017, se le hace el estudio y está todo bien. Tiene un assessment normal. En el ojo derecho, el paciente requirió para llegar a este punto 9 inyecciones de anti-VEGF y 3 tratamientos de láser focal y 6 anti-VEGF en el izquierdo y 4 tratamientos de láser focal. O sea que se le dio mucho menos anti-VEGF en el ojo izquierdo. Vemos al paciente un año más tarde, se le repite el electroretinograma y sigue funcionando muy bien. El paciente está bien, todo parece estar estable. Pero cuando repetimos el estudio un año más tarde, vemos que ha habido cambio y que en el ojo izquierdo es el más afectado. En ese ojo no solamente se ha prolongado el tiempo de respuesta, sino que el paciente ahora tiene una disminución en la amplitud de la respuesta. Eso significa que ya hay pérdida de células. Ya no es simplemente que están bajo estrés, sino que hay muerte celular. La pregunta es si eso significa que ese paciente ya está entrando en una etapa más isquémica y que está a punto de pasar a la etapa proliferativa. Y efectivamente, cuando se le hace el angiograma de fluoresceína, vemos que ya el paciente está empezando a tener neovascularización en la retina periferal. Y este es el ojo que menos anti-VEGF recibió, o sea que es un ojo que pues sí puede tener una cantidad de vascular endothelial growth factor más elevada en la retina, porque recibió menos inyecciones. Y el estudio nos permitió saber que eso estaba por pasar y fue lo que nos hizo hacer entonces el angiograma de fluoresceína en este paciente. De nuevo, hacer esto una vez al año en todos los pacientes con diabetes, aún no importa en qué etapa de diabetes estén, nos permite predecir cuando están por necesitar intervención, ya sea temprana o más avanzada en un paciente con retinopatía proliferativa. O sea que resumiendo, pues esta tecnología del Flash o el Full Field ERG con el Red Eval, yo entiendo que es una adición sumamente importante en nuestras prácticas porque no tenemos que cambiar nada de cómo corremos la oficina y es una herramienta que nos da una información adicional a lo que podemos hacer con el OCT o con otros dispositivos que tenemos a nuestra disposición. Y que nos permite manejar nuestros pacientes con glaucoma o con retinopatía de una manera mucho más efectiva, detectar cambios antes de que se conviertan en daños permanentes y poder prevenirlos. Así que gracias de nuevo a todos por su atención. En cuanto al billing, pues eso depende del país en donde estén, ¿verdad? Cómo va a eso funcionar. Aquí ven lo que pagan en Estados Unidos promedio. Así que nada, gracias por su atención esta noche y ahora si hay alguna pregunta, Jorge. Sí, doctor, tengo aquí preguntas. ¿Hay otras condiciones como la retinitis pigmentosa o cone dystrophy que se puedan detectar con el Retival o solo va a estar enfocado en retinopatía diabética y glaucoma? Gracias, excelente pregunta. No, se pueden detectar todo tipo de condiciones retinianas. El protocolo que se usa sería diferente. Mencioné, y de hecho puedo volver un momentito a esa parte, y yo creo que es un punto bien importante. Si yo quiero evaluar condiciones más complejas como esas que el doctor acaba de preguntar, este sistema me permite hacer todas esas evaluaciones. Aquí tienen en este ejemplo precisamente siendo usado para retinitis pigmentosa en la parte de arriba y abajo ven un paciente con un resultado normal. Fíjense que aquí se hacen una serie de estudios, por ejemplo, en el A están los primeros 3 son adaptados a la oscuridad y luego los dos adaptados a la luz. Este es el protocolo que exige la Sociedad Internacional de Electrofisiólogos Visuales y el Red Eval nos permite hacerlo definitivamente y es uno de los protocolos
que ya está en el sistema, que yo simplemente tengo que escogerlo en la pantalla. Esto tiene lo que parece, es como un joystick aquí que con el dedo yo controlo y voy moviéndome y escojo en donde dice Common ISCEB, que es el protocolo de la Sociedad Internacional de Electrofisiólogos Visuales, y aquí están todos los protocolos y yo escojo cuál es el que quiero. Pero definitivamente sí, yo puedo hacer estudios mucho más complejos, no importa cuál sea la condición de paciente, es excelente para retinitis pigmentaria o con distrofia. Bueno, otra preguntita por acá dice, ¿se puede utilizar en vicios de refracción medias altas? No sé si Sí, en realidad la receta del paciente no importa, importa si se va a hacer un estudio de un pattern ERG. Cuando el paciente va a mirar un patrón en la pantalla, tiene que tener su corrección visual, los espejuelos puestos. Aquí el paciente lo que está viendo es un campo de visual que se enciende y se apaga. Es una luz, es un LED, básicamente un LED, que prende y apaga. Ese flash de luz es a una intensidad específica, es lo que el sistema está midiendo, la respuesta de los fotorreceptores. La ventaja de este sistema es que normalmente que la pupila tiene que estar bien dilatada para ciertos tipos de electroretinogramas para asegurarse de que toda la retina está siendo expuesta a la misma cantidad de luz y a una intensidad específica. Este sistema tiene una cámara infrarroja que mide el tamaño de la pupila en el momento y ajusta la luminosidad de acuerdo al tamaño de la pupila para que no importa de qué tamaño esté la pupila en ese momento, la luminosidad es constante. Por eso es que el resultado lo da en Trolans. Trolans es una medida de luminosidad por unidad de área. O sea que esto corrige para el tamaño de la pupila en real time, o sea, en tiempo. La pupila está reaccionando y esto está automáticamente haciendo el ajuste para que haya una luminosidad uniforme. Y por eso me permite hacer estudios sin tener que dilatar. Pero si es un estudio que requiere que el paciente esté adaptado a la oscuridad con la pupila dilatada, se puede hacer y el paciente no tiene que tener su corrección de espejuelo. Así que no importa la corrección que el paciente tenga, no importa cuán alta sea, el resultado va a ser bueno, va a funcionar igual el instrumento. De hecho, si tiene una catarata sumamente avanzada, el resultado todavía va a ser excelente. Eso es bien valioso en pacientes que tienen cataratas ya blancas, ¿verdad? Rubras, en donde ya ni vemos la retina y pues podemos hacer un estudio de ultrasonido, saber que la retina está en su sitio. Eso no me dice si la retina está funcionando. Sin embargo, con este instrumento yo puedo examinar a ese paciente y saber si la retina está funcionando y poder decirle al paciente, pues sí, yo entiendo que los resultados de la cirugía van a ser valiosos, vale la pena hacer la cirugía. Y otra preguntita, un poquito larga, vamos a ver. ¿Este equipo puede ser utilizado para condiciones neurooftalmológicas? Ya que menciona que el ERG, BEP, entiendo por potenciales visuales evocados, ¿se puede usar con electrodos occipales? ¿O puede usar con electrodos occipales? Habría que completar con otros equipos. No También, sé si... pregunta, este sistema provee para utilizar electrodos occipitales, tiene una copita, básicamente es el electrodo, que se pone en el occiput, pero lo que hace es un Flash Visual Evoked Potential. El Flash Visual Evoked Potential es predictivo, pero es un poco diferente al Pattern Visual Evoked Potential. O sea que dependiendo, si usted necesita un Pattern Visual Evoked Potential, pues tiene que usar otro instrumento. Este instrumento, por lo menos hasta este momento, no da un patrón que el paciente pueda mirar. De nuevo, el patrón tendría que tener la receta de espejuelos para que esté en foco y sea efectivo, etcétera. Eso es otra prueba. Pero sí hace un Visual Evoked Potential, es un Flash Visual Evoked Potential, y hay dos, como pueden ver en pantalla ahora mismo, hay dos tipos de Flash BEPs que el sistema hace. O sea que sí se puede usar para hacer Visual Evoked Potential y sí trae el electrodo para hacer BEPs, incluyendo el electrodo nulo, que es el que va en la 100, y el que va en el occiput. Magnífico. No tengo ninguna otra pregunta. También creo que fue contestada. Puede ser utilizado en niños, ¿verdad? En Sí, infantes. este sistema se usa en niños
a 1 o 2 años de edad, porque de nuevo el paciente no tiene que fijar en nada específico y esto no toca el ojo, así que básicamente se le pone al paciente y mientras le den algo que el niño pueda estar mirando en una dirección, ¿verdad? Entretenerlo, así se puede hacer el niño. De hecho, este sistema lo usan los veterinarios en animales. Obviamente en ese caso pues está anestesiado el animal, pero sí, en niños se puede usar sin anestesia, absolutamente. Magnífico. Doctor, no tengo ninguna otra pregunta por el momento acá. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y toda la enseñanza que nos ha proveído. De nuevo, muchas gracias a todos por estar con nosotros y a sus órdenes siempre. Hasta luego, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Bien.